Ahora, lo que vamos a hacer durante estos estudios, y me di cuenta de esto en la iglesia, cuando en las últimas reuniones he estado conversando con algunos hermanos de la iglesia y hermanos que a veces tienen mucho tiempo en la fe. Y estos hermanos en algún momento me han hecho preguntas que son sumamente básicas. Y la verdad es que yo comencé a preguntar entre la mayoría de personas en la iglesia, ¿quiénes son los que han tenido algún tipo de estudios básicos? ¿Quiénes han tenido estudios básicos de la Biblia? Y la verdad es que la mayoría de personas los han ido aprendiendo un poco en global, ¿no? Es decir, vamos a la iglesia, escuchamos prédicas o estudiamos un libro de la Biblia, pero nunca lo hemos estudiado los temas básicos de la Biblia en forma sistemática. Y por eso se llama teología sistemática. Cuando agarras temas específicos y los analizas a profundidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día han surgido un montón de doctrinas y enseñanzas falsas que han metido a la iglesia. ¿Y por qué lo han logrado? Porque los hermanos no tenían el conocimiento básico, no tenían conocimientos tan elementales, una doctrina tan fundamental que a la gente las ha confundido, ¿no es cierto? Tomemos como ejemplo una doctrina muy básica, muy elemental, ¿no? Que hoy en día se utiliza en muchas iglesias, ¿no? Se utiliza la doctrina de la declaración. Es decir, yo decreto, yo demando, yo exijo, etcétera, etcétera. Y esto parte de una premisa, de que el hombre tiene el poder en su boca para determinar lo que va a ocurrir. Y estas personas enseñan, por ejemplo, que Dios nos ha dado ese poder. Pero cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Dios no da su poder a nadie, que Dios no comparte su gloria con nadie y que el único que tiene poder para decretar, declarar o exigir es Dios. Cuando una persona viene bien preparada en la palabra, con las doctrinas fundamentales, entonces es mucho más difícil el poder ser engañado. Lo he compartido antes. Unos amigos peruanos nos invitaron a cenar a su casa ya hace unos años atrás. Invitaron a una misionera. Y esta misionera venía de Estados Unidos con la doctrina de las maldiciones generacionales, que las maldiciones te acompañan 4 generaciones. Entonces, que por eso muchos creyentes no pueden vivir la fe cristiana en plenitud, porque traen a cuestas en sus hombros, traen alguna maldición de algún antepasado. Entonces, ellos organizan retiros espirituales para liberarse, retiros espirituales de sanidad interior. Es lo que hace César Castellanos en Colombia, ¿no? Son retiros de sanidad interior para liberarte de tus cargas y tus maldiciones generacionales. Es toda una doctrina que se enseña en estas iglesias. Cuando esta misionera me dijo eso y me dio su manual todavía, porque tenían un manual y todo, yo simplemente le cité un versículo bíblico y le dije, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Y listo. Cuando le dije ese versículo, inmediatamente ella reaccionó, dijo, usted es el de que cree en esas cosas. Ya, entonces cuando venga el profesor, no sé cuánto, lo invitaré para reunirse con él. Nunca me invitaron, nunca fuimos a hablar. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra de Dios contradice ese tipo de enseñanza. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que en la iglesia me percaté de eso, de que muchos tenemos conocimiento bíblico, pero nunca hemos repasado las doctrinas fundamentales desde abajo, lo más básico, para poder tener los argumentos y la esencia de qué cosa es realmente
el Evangelio, qué es lo que realmente creemos, ¿verdad? ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a empezar con un tema que ya lo anuncié y quiero que me acompañen. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 66 y 67. Salmo 119, versículos 66 y 67. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Entonces, ya, ahora sí. ¿Qué fue? Muy bien. Salmo 119, versículos 66 y 67 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Es cierto. ¿Ok? Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿De acuerdo? Si entendemos la gramática, lo que está diciendo este texto es que primero creo en sus mandamientos y después los guardo. O sea, si yo no creyese en los mandamientos de Dios, entonces tampoco los guardaría, porque lo que yo creo determina mi comportamiento. ¿Ok? Lo que yo creo determina mi comportamiento. Así que vamos a hablar acerca de esto. Cómo el creer le da rumbo a tu vida. ¿Ok? La gente, hoy en día, especialmente hoy en día, habla como si el creer fuera una debilidad emocional, ¿no? Muchas personas, cuando tú hablas en el trabajo, en la universidad, con la familia, cuando tú le dices a la gente que tú eres un creyente, que tú crees, ellos toman una reacción como, pobrecito, qué ignorante que es. Es tan ignorante que cree todavía, ¿no? Y entonces te tratan como si fueras un minusválido mental, porque el que cree entonces es un poco retrasadito, es un poco, no es inteligente, ¿ok? Sin embargo, lo primero que tenemos que saber es que creer es algo absolutamente natural en todos los seres humanos y todos los seres humanos creen. Es decir, el creer es parte de nuestra naturaleza porque fuimos creados por Dios. Y naturalmente, si hemos sido creados por Dios, Dios nos da la capacidad de comunicarnos y de relacionarnos con Él, y para eso necesitamos la fe. Entonces, toda persona desde que nace ejerce el creer, el tener fe, como algo absolutamente natural en nuestras vidas. El creer no es algo forzado. El creer no es algo que uno tiene que intentarlo con sus fuerzas. El creer es absolutamente natural y todo el mundo cree. Por ejemplo, todo el mundo cree que su madre es su madre, ¿no es cierto? Pero nadie estuvo ahí para verla. Es decir, cuando nacimos, éramos tan pequeñitos que nadie se le ocurrió abrir el ojo para ver a la mamá
y reconocerla tiempo después y decir, sí, tú estuviste en mi parto, ¿no? O sea, no es así. Todos creemos que nuestra madre es nuestra madre porque nos lo han dicho. Conocemos casos de personas que se enteraron que su madre no era su madre después. Pero todo el mundo cree que su madre es su madre. ¿Por qué creemos? Creemos porque es natural creer. Es natural, absolutamente natural, ¿no? Creemos que nuestros hijos son nuestros. Bueno, en el caso de las mamás sí están seguras, pero esperamos que nadie se los haya cambiado en el hospital, ¿no? Creemos que nuestros hermanos son nuestros hermanos. ¿Sí? Creemos, por ejemplo, cuando nos levantamos, ¿no? Creemos que cuando nuestra esposa o nuestro esposo nos ha preparado un café en la mañana para el desayuno, nadie está pensando que lo están envenenando, ¿no es cierto? Tú agarras el café, le echas el azúcar y te lo tomas. ¿Por qué? Porque crees en tu esposo, ¿no? O en tu esposa, ¿verdad? O sea, crees que nadie te está envenenando. Cuando te levantas y tomas el bus para ir a trabajar, ¿por qué tomas esa línea de bus? Porque crees que te va a llevar por la ruta que hace todos los días. Cuando agarras una silla y te sientas en la silla, te sientas con confianza. ¿Por qué? Porque crees que va a soportar tu peso. Todo el tiempo estamos creyendo. Cuando te levantas, por ejemplo, y dices, voy al supermercado a comprar. ¿Por qué? Porque el supermercado cierra a las 7. Pero tú no sabes si ese día ha cerrado más temprano. Pero vas porque crees que está abierto. El creer es tan natural, absolutamente natural, que hasta los ateos creen que no hay Dios. Los ateos creen que no hay Dios, pero creen. Cuando te encuentras con una persona comunista, extremista o lo que fuese, te van a decir que ellos no creen en Dios. Sí, pero creen en otra cosa. Creen en la lucha de clases, creen en el materialismo histórico, creen en sus principios, su filosofía, su ideología. En otras palabras, cuando una persona se burla de que alguien cree, está reflejando justamente su ignorancia, porque él mismo cree. En otras palabras, todos creemos. Y el hombre, como todos creemos, tenemos la capacidad inclusive de creer lo absurdo. Es interesante porque hay gente que es capaz de creer en lo absurdo. Tengo una aplicación en mi auto que me permite escuchar radio de Lima, Perú. Y me había conectado a una radio que se llama Radio Ritmo Romántica, la radio de baladas. Entonces, tuve que ir a Alemania ahora en la tarde a recoger unos libros. Y entonces en el camino de ida y vuelta a Alemania puse Radio Ritmo Romántica. Y en medio de eso sale una chica que guía uno de los programas y que tiene como invitada a una tipa ahí que lee el horóscopo, ¿no? Y decía, Aries, el día de hoy una persona te va a proponer algo muy interesante, pero no lo hagas porque no es tu día. No es. Y cuidado con el amor porque el amor te está traicionando. Abre bien los ojos. ¿Eh? Y luego dice cosas así. Tu número de suerte el día de hoy es el 7. Tu color de suerte, el azul. Y tu palabra para el día de hoy es victoria. Y luego dice, y les voy a dar el truco para atraer dinero. Agarren una hojita de girasol, pónganle al costado una rama de perejil, una vela, enciendan la vela y escriban en un papel prosperidad. Eso es indefectible, atrae dinero a la vida. Háganlo hoy mismo. Y yo en el auto me reía, ¿no? Me reía y decía, el ser humano tiene, estoy seguro que varias personas lo hicieron,
porque así somos de burros, o sea, somos capaces de creer lo más absurdo, lo más increíble. ¿Y por qué tenemos esa capacidad? Porque todo el mundo cree, porque creer es natural, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas no hemos creído cosas que nos enseñaron de niños? ¿No es cierto? ¿Quiénes de nosotros, a ver, quiénes creían que botar la sal trae mala suerte? ¿Quiénes creían que pasar por debajo de una escalera te traía mala suerte? ¿Quiénes creían que cuando ves un gato negro te trae mala suerte? Pobre negro, siempre los gatitos tienen que ser negros los que traen mala suerte y blancos los que traen buena suerte. O sea, ¿qué tal raza, no? Entonces, todas este tipo de creencias que son tan absurdas, nosotros somos capaces de creer, ¿no? Ahora, lo interesante en todo esto es que la mayoría de personas acepta creer lo absurdo, inclusive lo consideran como si fuera inteligente. Pero cuando tú le hablas de creer en Dios, entonces se burlan como si fuéramos ignorantes. Estaba escuchando un comentario de una chica que mencionó que ella había pasado frustraciones en su vida porque estaban en clase en la escuela y la profesora pidió que la gente dijera ¿en qué crees? Y entonces un amigo de la clase dijo que él creía en los reptilianos. Que él creía que habían seres que son reptiles disfrazados de seres humanos que viven entre nosotros y que se han introducido escondidamente en los gobiernos, ¿no? Y que ellos van a controlar el mundo. Y la gente lo miró al muchacho y le dijo, wow, qué interesante. Luego otro dijo, no, yo creo en los platillos voladores. Yo creo que realmente vinieron extraterrestres y sembraron a la humanidad acá, descendemos de los extraterrestres y hoy en día están regresando para cuidar de nosotros. Y la gente en el salón dijo, wow. Y entonces esta chica dijo, y yo dije que yo creo que Dios creó el universo, que somos criaturas de Dios y que tenemos que acercarnos a Él. Y la gente comenzó a insultarla y a decirle retrógrada, tonta, ridícula. Y entonces ella dijo que se había sentido tan ofendida, porque mientras la gente estaba dispuesta a creer tonterías, cuando hablas de Dios, la gente le es difícil creer. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y quiero que leamos un texto bíblico en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículos 5 al 8. ¿Ya? Romanos 8, versículos 5 al 8. ¿Lo leo? Por favor. Dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del espíritu la fijan en lo que es del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? El pensamiento de un filósofo agnóstico lo dice así. Si fuera cierto que Dios existiera, aún así
yo no estaría dispuesto a creer en él. Lo que pasa es que no quiero nada en mi vida que regule mi comportamiento. Quiero sentirme libre de hacer lo que quiero y no quiero un Dios que me diga lo que es bueno y lo que es malo. El problema de la gente no es creer. El problema de la gente es que creer en Dios implica creer en su palabra y eso es lo que no queremos. Porque lo que no queremos es una palabra que nos controle el comportamiento, que determine lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. La gente quiere vivir de espaldas a Dios. Y por esa razón, la gente no quiere creer en Dios. No es porque no puedan, es porque no quieren. ¿De acuerdo? Ahora, lo que estoy dispuesto a creer va a determinar mi comportamiento, mi vida, mis decisiones. Entonces, vamos a definirlo. Lo básico es que no es que la gente quiera creer o no pueda creer, todo el mundo cree, todo el mundo cree. Lo importante y la pregunta es ¿en qué creo? Esa es la pregunta. ¿En qué creo yo? Porque si tú te reúnes con gente, te pueden decir, yo creo en la nada. Yo creo en los extraterrestres. Yo creo en los reptilianos. Yo creo en el presidente Trump. Yo creo en el presidente Castillo en el Perú. O sea, tú puedes creer lo que quieras. Tú puedes creer lo que quieras. Ese es el tema. La pregunta no es si puedo o no puedo creer. La pregunta es en qué estoy dispuesto a creer. Porque cuando tú determines lo que vas a creer, entonces eso va a determinar la forma en que enfrentas la vida. ¿Comprendes? La forma en que educas a tus hijos. Lo que tú crees va a determinar cómo educas a tus hijos. La forma en que tú crees o el tema en el que tú depositas tu fe va a determinar la manera en que tratas a tu esposa. Lo que tú crees va a determinar tu estabilidad emocional ante la adversidad. Lo que tú crees va a determinar tu seguridad, tu paz. Lo que tú crees va a determinar los objetivos en tu vida. Y lo que tú crees va a determinar tu salvación. Y se los voy a ilustrar de una manera muy simple. Me encuentro en medio de un tiroteo. ¿Ok? La policía está en pleno tiroteo con unos delincuentes. Yo estoy al medio y necesito protegerme. Yo creo, sinceramente creo, que detrás de una rosa, la rosa me va a proteger. ¿Creen ustedes que me va a proteger la rosa? Absolutamente, ¿no es cierto? Una rosa no me va a proteger, por más que yo crea. Y esto lo digo porque las personas en el mundo utilizan esta frase. Lo importante es creer, no importa en qué creas, lo importante es creer. La fe mueve montañas, ¿no? Y entonces, esta es la primera doctrina fundamental. La primera doctrina fundamental no dice que no es la fe, sino en quién has puesto tu fe, lo que tiene resultado. No es que la fe mueve montañas, es la fe puesta en el Señor la que mueve montañas.
Entonces, si yo me escondo detrás de una rosa, estoy seguro que no voy a estar libre en el tiroteo. Pero si yo veo un muro y me escondo detrás del muro porque creo que el muro sí me puede proteger, entonces sí voy a estar a salvo. Entonces, lo que determina todo en mi vida, lo que determina mi salvación, lo que determina mi comportamiento, lo que va a determinar mi eternidad, no es simplemente creer, sino creer en lo que puede salvarme de verdad. Creer en lo que realmente salva, en lo que realmente me protege. Y por eso la Biblia nos invita a creer en el Señor. Esa es la clave. La Biblia nos invita a creer en el Señor porque te dice, el Señor es el único que puede salvarte y su palabra es la única que puede guiarte en la vida. Entonces, todos nosotros, a través de nuestras vidas, hemos aprendido a creer, ¿no? Uno, por ejemplo, creemos en cosas que nos educaron nuestros padres. Entonces, tus padres te enseñaron a creer, por ejemplo, en estas supersticiones populares, ¿no? Entonces uno se cría creyendo esas creencias y supersticiones populares, que es natural. Nuestros padres muchas veces nos enseñaron ese tipo de supersticiones. Cuando vamos avanzando en la vida, creemos lo que se acomoda a mi conducta. Si yo quiero vivir de una u otra manera, entonces creo lo que me conviene, porque quiero tener cierto tipo de conducta y entonces creo en eso, ¿no? Yo digo, no, yo creo en el amor, que el amor es lo más importante, y entonces abandonas a tu esposa y a tus hijos para irte con un amante. Entonces, pero tú crees en tu felicidad, entonces también es esa una manera de creer. Pero lo correcto, y escuchen bien, lo correcto es ejercer mi libre albedrío, mi decisión, y poner mi fe y creer en lo que es correcto y lo que es la verdad. Entonces, no se trata simplemente de creer, sino de en qué creemos. Por eso la Biblia nos invita a creer en la palabra. Y la fe que ejercemos va a determinar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 27. Juan 20, 27. Voy a pedir que Miguel, cuando lo tengas, lo lees, por favor. Juan 20, 27. ¿Me escuchas? Sí. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. La Biblia determina el nombre de las personas y los agrupa en dos grupos bien definidos: los incrédulos y los creyentes, los que son capaces de creer en Jesucristo. En el pasaje lo que estamos viendo es a Tomás. Tomás que no creía en la resurrección de Cristo. ¿Ah? Tomás no cree en la resurrección de Cristo. Y cuando el Señor se aparece, le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino
creyente. ¿Creyente en qué? Creyente en que Cristo resucitó, por ejemplo. ¿Quién es un creyente? Aquel que tiene la capacidad de creer que Cristo resucitó. ¿Qué significa eso para mi vida? Si yo creo que Cristo resucitó, la Biblia dice que Cristo es las primicias de la resurrección. La Biblia dice que Cristo fue el primero en resucitar para decirnos que nosotros también vamos a resucitar. La Biblia dice que va a haber resurrección de los muertos y Cristo fue el primero en resucitar para que nosotros sepamos que vamos a resucitar en algún momento en el futuro. Entonces, si yo creo en la resurrección, algo pasa en mi corazón frente a la muerte. Ya la muerte no tiene el poder para asustarme, la muerte no tiene el poder para controlar mis emociones. Si me acerco a la muerte por alguna enfermedad, no tengo por qué estar llorando, ni clamando, ni corriendo de aquí para allá. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Cristo resucitó y que por lo tanto la muerte ya no tiene poder. Hay una canción que a mí me encanta, que la escucho cada vez que me levanto para orar en las mañanas, ¿no? Y al tercer amanecer, Cristo resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si Cristo resucitó. Entonces, si yo creo que Jesucristo resucitó, mi conducta, mi perspectiva de la muerte cambia absolutamente. Porque vamos a resucitar con Él. Porque va a haber resurrección de los muertos. ¿Se dan cuenta cómo creer cambia tu perspectiva de las cosas? La muerte ya no tiene el poder que tiene sobre nosotros. Porque creemos que Cristo resucitó y creemos que nosotros vamos a resucitar con Él. Vamos a leer 2 Corintios 6, versículos 14. 2 Corintios 6, versículo 14. Voy a pedirle a Carlos Cabrera, por favor, que lo lea. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, dice? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Interesante, porque nuevamente acá nos está diciendo que hay dos grupos de personas, el creyente y el incrédulo, y que no puede haber una afinidad, porque es obvio, si me caso con un incrédulo, si Dios es mi padre y me caso con un incrédulo, ¿quién me toca por suegro? Ese es el asunto. Entonces, ya el creer en esto determina inclusive las personas con las que me voy a casar. Determina a quién voy a escoger como pareja para mi vida, ¿no? Y bueno, vamos a ir avanzando y vamos a leer ahora Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas 20, 20. Y vamos a contestar a la pregunta, ¿por qué es tan importante creer en nuestro Dios? Voy a pedir que Nena lea, por favor, Segunda de Crónicas 20, 20. Ok. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían,
Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Muy bien. ¿Qué determina acá este pasaje? Dice, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué pasará? ¿Qué dice ahí? Vamos a estar seguros. Vamos a estar seguros. Estaremos seguros. Ujú. Dice, creed a sus profetas y ¿qué pasará? Seréis Prosperados. prosperados. Interesante. El creer en Dios activa el poder de Dios en nuestra vida. El creer en Dios, el escoger a Dios como el objetivo de mi fe, hace que traiga paz a mi corazón. Esto es algo que yo aprendí con el tiempo. La paz de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean, porque la paz de Dios viene de lo alto. La paz de Dios es un regalo que Dios da al corazón que confía en Él. Los seres humanos consideran que la paz es un producto de las circunstancias que nos rodean. O sea, si tengo suficiente dinero en la cuenta, si tengo casa propia, si tengo un ingreso, si tengo una familia, hijos, esposo, entonces se supone que deberíamos tener paz. Pero las circunstancias en la vida varían mucho. Tengo un trabajo y lo pierdo. Estoy en una empresa y me botan. Tengo una casa y se incendia. Tengo dinero en el banco y me congelan la cuenta. O sea, hay un montón de factores que cambian. Por eso, la paz, producto de las circunstancias que me rodean, es absolutamente inestable, insegura, no me da esa seguridad. Inclusive los millonarios están angustiados por no perder su dinero, no saben qué hacer para asegurar su dinero. Entonces, la verdadera paz es la que viene de Dios, de la seguridad que sabes que estás en las manos de Dios. Esa es la seguridad. Por eso el texto de 2 Crónicas 20:20 te dice, cree y estarás seguro. Porque no dependes de las circunstancias que te rodeen, sino del Dios en el que has puesto tu confianza. Y luego dice que seréis prosperados. Claro, porque la Biblia dice que cuando creemos en Dios, las bendiciones de Dios nos persiguen hasta alcanzarnos. ¿Ah? Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 40. Vamos a pedirle a Salomón que nos leas. Juan 6, 40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Qué versículo para impresionante, ¿eh? Esta es la voluntad del que me ha enviado. Dios tiene una voluntad determinada para los seres humanos, sea quien sea. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Más claro no canta el gallo, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para todos. Para mis hijos, para mis padres, para mis primos, para mis tíos, para mí. La voluntad de Dios es que crea en Él, que deposite mi creencia en Él, que determine voluntariamente, voy a creer en Jesucristo. No voy a creer en cualquier otra cosa absurda, sino voy a enfocar mi fe en Jesucristo, voy a creer en Él.
Y esto determina vida eterna y resurrección en el día postrero. Vamos a leer Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Juan 11, 25 al 26. Voy a pedirle a Mario si lo puedes leer, por favor. Hola. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así es. Aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Claro, moriremos físicamente, pero no moriremos eternamente. A muchos de los que estoy viendo ahorita en pantalla, los conozco de hace varios años. Y estoy segurísimo que muchos de ustedes tienen a Cristo en su corazón. Y entonces, el día en que alguno de nosotros muera, yo sé que lo voy a ver de nuevo, que nos vamos a encontrar de nuevo, porque el que cree en el Señor no morirá eternamente, y el que esté muerto vivirá, y nos vamos a reencontrar, y nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer porque en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago reconocieron a Moisés y a Elías. Yo no sé cómo va a ser eso, cómo van a ser los nuevos cuerpos, pero va a ser interesante el poder reencontrarnos y poder vernos otra vez. Eso va a ser una cosa espectacular. Hay amigos que nosotros han fallecido en Cristo y lo vamos a volver a ver. Entonces, el creer determina una perspectiva diferente frente a la muerte, ¿no? Ahora vamos a leer un pasaje largo. Juan, capítulo 10, versículos 24 al 30. Y ahora viene la pregunta. ¿Puede alguien ser una oveja de Cristo sin creer lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo? Definitivamente no. Correcto. Juan, capítulo 10, versículo 24 al 30. Vamos a pedir a Shari que por favor lo lea. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Este pasaje es precioso. Le rodearon los judíos, el pueblo de Israel. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho,
os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a estudiar este pasaje. Este pasaje dice que los que no creen, no creen en el Señor, dice, porque no sois de mis ovejas, ¿de acuerdo? Porque las ovejas de Cristo, uno, oyen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Y luego dice, mis ovejas me siguen. ¿Me siguen cómo? ¿A qué está hablando acá? ¿De qué está hablando Cristo? Obviamente, siguen las enseñanzas, la palabra, las directrices del Señor. ¿Cómo defino yo a una oveja del Señor? ¿Por alguien que va a la iglesia? ¿Alguien que se sienta a calentar bancas? Las ovejas de Dios oyen su voz. ¿Dónde está su voz? Escrita en la palabra. Entonces, las ovejas de Dios escuchan, oyen y creen lo que está escrito y lo siguen. A esas ovejas que oyen, creen lo que está escrito y siguen las enseñanzas, a esas ovejas, dice Cristo, yo les doy vida eterna, 1. 2, no perecerán jamás. Y 3, nadie las arrebatará de mi mano. Son 3 cosas que Cristo hará con sus ovejas. Entonces, creer no es simplemente un acto teórico. No es simplemente decir, yo soy católico, yo soy evangélico, yo creo un poquito. No es eso. Creer significa que hay una relación pastor-oveja. La oveja que sigue a su pastor. La oveja que escucha la voz de su pastor y lo sigue. Y a esas ovejas es que Dios les da vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano. Esto es muy importante. Existe muchísima gente que dicen creer, pero su comportamiento es de un incrédulo. Dicen, yo creo, pero nunca se congregan, nunca leen la palabra, nunca tienen un tiempo de oración y comunión con Dios. Entonces, estas personas que dicen creer se están engañando a sí mismas, porque las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, creen en la voz de Dios y siguen las enseñanzas del Señor. Y son esas ovejas, como les repito, a los cuales Dios les da vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano. Juan 14:12. Silvia, por favor, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Interesante. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. La palabra dice que el creer activa el poder sobrenatural de Dios.
Muchos creyentes no experimentan esto porque no son capaces de creer que Dios es Dios de imposibles. Si creyéramos que Dios puede hacer imposibles, Dios haría imposibles. ¿Ok? Bueno, quiero preguntarles hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida de una persona para poder encontrarse con Dios? ¿Ser bueno? ¿Tratar de hacer buenas obras? ¿Asistir a la iglesia? ¿Participar de ritos religiosos? ¿Qué es lo que se necesita para entrar en relación con Dios? ¿Qué es eso, ah? ¿Qué? Creer Creer. Creer, en Cristo. creer Creer. en Dios, ¿no? Creer en la verdad. Exacto. Creer, ¿no? Agarrar mi capacidad de creer, es la capacidad que todos tenemos, agarrar mi capacidad de creer y tomar la decisión de mi vida de enfocar el creer en Jesucristo. Yo tomo la decisión y digo, voy a poner mi fe en Jesucristo. Yo puedo creer cualquier cosa, pero decido no creer en ninguna, sino poner mi fe en Jesucristo. El pasaje es Juan, capítulo 6, versículo 69. Juan 6, 69. Carlitos Guerrero, ¿puedes leerlo? Sí. Juan Y nosotros 6, 69. claro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hablamos con una persona que todavía no ha conocido al Señor, esta es simplemente la decisión a la cual debemos invitarle. Cuando las personas me dicen, ¿cómo hablo del Señor a otras personas? ¿Cómo le comparto? Muchas veces los creyentes no saben. Le digo, bueno, le digo que lea la Biblia. O le digo que lo voy a llevar a la iglesia. ¿No? Y en realidad, lo único que tenemos que hacer cuando hablamos con una persona, podemos compartir nuestro testimonio, cómo Cristo tocó nuestro corazón. Podemos compartir algún milagro que Dios haya hecho en nuestras vidas. Podemos compartir cosas que Dios haya hecho en mi familia, todas esas cosas. Pero al final, lo único que tenemos que decir a la persona es, lo que tienes que hacer es creer que Jesús es el Cristo, que Dios envió, el Hijo del Dios viviente, y poner toda tu fe en Él, enfocar toda tu fe en Él. Cuando la persona haga esto, entra en el proceso de conversión. Cuando la persona toma esa decisión, entra en el proceso de conversión. Muy bien, vamos a leer un versículo más. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Huguito, ¿estás ahí para leerlo? ¿Hugo? No está. Ahí está. Sí, señor, sí estoy. Lo que pasa es que la tecnología me alcanza a atropellar un poco. Filipenses 2, del 5 al 8.
Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos habla acerca de la encarnación de Jesucristo, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando recién llegué a Suiza, vivíamos en un pueblo que se llama Niedergösgen. Empezamos un estudio bíblico con un grupo de suizos y suizas. Y había una señora mayor que tenía cáncer. El cáncer ya era terminal y ella asistía al estudio bíblico y poco a poco fue empeorando su situación física. Iba a quedar allí tranquilito, ya ha ido al baño. Condición física, ¿no? Y cuando ella ya estaba para partir, ya ella sabía que iba a morir en los próximos días, en las próximas horas. La hija de ella me llamó por teléfono y me pidió que fuera a hablar con ella porque la mamá estaba muy nerviosa enfrentando las pocas horas de vida que le quedaban. Cuando fui a hablar con ella, le leí este pasaje. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y vino y se hizo semejante a los hombres. Y entonces le dije, y él vino, y antes de venir, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Cristo antes de venir? No estaba en el vientre de María, porque la palabra dice que antes que Abraham fuese, Jesús ya estaba. Jesús le dijo a los sacerdotes, antes que Abraham fuese, yo soy. Les dijo que él existía antes de Abraham. Y Abraham vivió cerca de 2000 años antes de Cristo. Entonces le dije a la señora, ¿dónde estaba Cristo antes de venir? Y entonces la señora pensó y me dijo, pues en algún lugar con Dios. Perfecto. Y luego cuando habló con sus discípulos, Cristo le dijo a los discípulos, voy de vuelta a mi Padre. De mi Padre he venido, de mi Padre he salido. Y ahora regreso a mi Padre. Y entonces le pregunté a ella y le dije, ¿crees tú que Jesús les mintió? ¿Crees tú que Jesús les mintió diciendo eso cuando en realidad no existía en ningún lugar antes? Ella dijo, no, no puede ser. Entonces, cuando Jesús murió, les dijo, regreso a mi Padre, significa que hay un lugar, hay otra dimensión, hay un lugar allá en el cielo, donde Cristo estaba con su Padre. De ahí vino a visitarnos. Luego se regresó y a ese lugar tú vas a ir. Ella me miró, sonrió
oramos juntos y se despidió. A las pocas horas me llamó la hija y me dijo, mi mamá ya partió. Trajo a todos los nietos, se despidió de los nietos, les dio un beso y partió a la presencia de Dios con una sonrisa. Nosotros creemos que Jesucristo vino de Dios, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que en Jesucristo hay vida eterna y esa es la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Y ahora sí, ya pasó 1 hora de estudio. Vamos a terminar con un versículo más, o 2 versículos más. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dolly, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Léelo, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Sí, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibisteis, dice, cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y vamos a pedir, está ahí Valentina. Grüezi, Valentina. Lee Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2. 23. Chate. 23. Ahí está. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué interesante, ¿no? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pregunto, ¿creyó en Dios o creyó a Dios? Ahí dice, creyó a Dios. Santiago 2:23. Creyó a Dios. Eso quiere decir que lo que le contó por justicia a Abraham no fue creer en Dios, sino creer a Dios, creerle a Dios, creerle la palabra que Dios le estaba dando. Y este es el segundo punto. Creemos en Jesucristo y creemos en su palabra. Le creemos a Dios. Por eso cuando yo leo la Biblia y encuentro un mandamiento y me dicen no hagas esto porque te va a ir mal, entonces no lo hago porque le creo a Dios. Cuando Dios me dice obedece mis mandamientos, le creo a Dios y los obedezco porque quiero que me vaya bien. Entonces no solamente basta creer en Dios y depositar mi fe en Cristo, pero también creer en su palabra, como dice el texto anterior, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Entienden? La cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, definición de una persona creyente. Alguien que toma su capacidad natural para creer y decide enfocarla en Cristo y en su palabra. Eso define a una persona como creyente. Cuando la persona toma esta decisión en forma automática,
su vida comienza a ser transformada. Por eso dice el texto, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mi vida empieza a cambiar. El enfoque de mi vida empieza a cambiar. La perspectiva de mi vida empieza a cambiar. La educación que le doy a mis hijos, el trato que le doy a mi esposa, mi comportamiento en el trabajo, mi comportamiento en la universidad. ¿Por qué? Porque al poner mi fe en Cristo y creer en su palabra, entonces la creencia transforma mi conducta. Eso es lo que necesitamos para empezar el camino con el Señor. Este concepto que acabamos de ver hoy día es como doctrina fundamental cuando queremos hablarle del Señor a otra persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Es simple. Creer en el Señor Jesucristo y creer en su palabra. Enfocarse en eso. Yo puedo creer en cualquier otra cosa, pero escojo creer en Cristo y en su palabra. Y eso determina en mi vida un cambio, un inicio de conversión del alma y que luego empieza una transformación en mi ser. ¿De acuerdo? Bueno, por el día de hoy ya hemos tomado 1:10. Vamos a tener un tiempo para discutir. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta o alguna duda o alguien escrito alguna pregunta? Vamos a ver el chat. A ver. No hay preguntas, solo comentarios. No hay preguntas, solo comentarios. Bien. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que hemos estudiado? Yo, pastor. Sí. Pastor, cuando estamos hablando de creer, precisamente refiriéndonos a la salvación por fe, debemos de considerar nosotros precisamente que el creer es suficiente. Esto porque me ha tocado personas que dicen, ok, hay que creer, pero también hay que esto, o también hay que esto otro. Ajá. Y a mí me viene el pasaje, por ejemplo, del malhechor que muere con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sí. Donde nuestro Señor Jesucristo le dice que de cierto, Él estará con él en el paraíso, ¿no? Correcto. Y creyendo precisamente, como ahorita usted lo mencionó, la palabra de Dios, si son palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo en lo personal creo que ese malhechor está con Cristo en el cielo. Correcto. No necesitó hacer algo más. Esto porque siento que hay de repente confusión en relación a la fe, a la salvación por fe. Correcto. Se empiezan a añadir cosas como suponiendo que el creer, que la pura fe en sí no es suficiente. Y la cuestión aquí yo creo que no es cuando se preguntan, es que fulanito creyó, pero después dejó de, o después dejó de hacer esto, o después dejó de hacer esto otro, o dejó esto, o dejó lo otro, y se le va añadiendo. Entonces yo creo que aquí el punto no sería si hubo, por ejemplo, lo que se cree en la pérdida de la salvación, sino más bien si en verdad creyó, porque si nunca creyó, pues entonces no pierde nada, simplemente nunca creyó. Tenemos todos la mayoría de nosotros viene de un trasfondo católico, ¿no? Donde nos enseñaron desde niños que la salvación te la ganas a pulso, ¿no? Es decir, que tienes que ser suficientemente bueno, suficientemente honesto, íntegro, santo, para poder asegurarte una posición en el cielo, y que cuando llegas al cielo encuentras una balanza donde tus actos buenos van en un lado y tus actos malos van en el otro.
Y esa enseñanza persigue a la gente. Por eso les es difícil creer en lo que es la salvación por gracia. Ahora, vamos a explicarlo de esta manera. Si yo voy por la calle y me cruzo una luz roja y me encuentro con un policía, y el policía me dice, bueno, usted se cruzó la luz roja, tiene que pagar una multa. Y entonces yo le digo, ¿por qué tengo que pagar una multa? Vamos a poner una balanza. En un lado de la balanza ponga usted que me pasé la luz roja y en el otro lado de la balanza ponga que le preparé desayuno a mis hijos. Entonces, ¿me merezco o no me merezco la multa? Y él me va a decir, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El hecho de que usted le preparó desayuno a sus hijos es lo correcto porque usted es el padre. Y el hecho de que yo le pongo la multa es porque ha violentado una norma, una ley. Entonces, no existe, a la hora de la muerte, no existe la balanza. Lo único que existe a la hora de la muerte es la lista de todas las fallas que he cometido y por las cuales tengo que pagar. Como Dios es santo, nadie puede entrar al trono de Dios si no es absolutamente santo, porque Dios no acepta ningún tipo de mancha ni pecado de nadie. Quiere decir que cuando yo llegue a la presencia de Dios, por más bueno que yo haya sido, llevo sobre mis hombros la lista de todos mis pecados. Cuando yo llegue a la presencia de Dios, seas bueno o seas medio bueno o seas malvado o lo que fuese, todos vamos a morir y vamos a pasar al otro lado con una bolsa llena con la lista de todos los pecados que hemos cometido. Y la santidad de Dios va a decir, por esos pecados tú no puedes entrar al cielo porque en el cielo estoy yo, que soy santo. Nadie que no sea santo podrá entrar al cielo. En conclusión, no hay un solo ser humano, bueno, más o menos bueno, intermedio o malo, ninguno puede entrar a la presencia de Dios porque todos hemos pecado. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hacemos? Cristo decidió venir al mundo para ir a la cruz, cargar mis pecados y pagar por ellos en la cruz. Entonces, cuando yo me acerco a Cristo, recibo de Cristo el regalo de la salvación. Es un regalo lo que Él me da porque Cristo murió por mis pecados. Entonces, cuando yo muero, yo llego a la presencia de Dios y me dicen, acá Carlos tiene una lista de pecados y tiene que pagar por ellos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que pagar por ellos. Y en ese momento Cristo agarra y dice, momento, no es así, porque yo ya pagué por él. Entonces, la deuda que Carlos tenía fue asumida por Cristo en la cruz. Yo entro al reino de Dios habiendo pagado por mis pecados. No lo hice yo, lo hizo Cristo por mí. Y por eso es que yo necesito unirme a Cristo. Cuando yo me uno a Cristo, cuando yo invito a Cristo a mi corazón y somos uno, entonces la muerte de Cristo en la cruz se convierte en mi muerte. Es como si yo hubiese muerto en la cruz por mis pecados. Por eso la salvación es por gracia. Por eso se salva el ladrón al costado de Cristo. No porque el ladrón haya hecho algo bueno, sino porque recibió el regalo de la salvación, porque puso su fe en Cristo. El ladrón le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo que él reconoce que Cristo es el rey de un reino. Le está llamando rey. Está poniendo su fe en él porque dice, acuérdate de mí. Y por esa fe que él puso en Cristo el rey, es que recibió de regalo la salvación.
cuando nosotros recibimos la salvación. ¿Por qué? Porque nos hemos unido espiritualmente a Cristo. Entonces recibo la salvación. Pero al mismo tiempo, cuando me uno a Cristo, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo viene a morar en mí y comienza a transformar mi vida. Y entonces, cuando alguien me dice, qué fácil, entonces yo recibo a Cristo en mi corazón y después puedo vivir mi vida como me da la gana. No, no es posible. Porque eso significa que no te has unido a Cristo. Si te hubieras unido a Cristo, sería distinto. Alguna vez expliqué en un matrimonio la ilustración de lo que significa casarse. Hay algunos que están acá presentes, que están casados y me van a dar la razón. Llegó al Perú un circo y en ese circo habían 2 siameses que estaban pegados y esa era parte de la atracción. Entonces los dos estaban pegados por la cadera y para moverse, uno tenía que moverse y el otro tenía que sentarse en su falda. Y cuando uno se cansaba, cambiaban de lugar y el otro se sentaba en la falda del otro. Habían aprendido a dormir pegados. Cuando yo vi esta historia me impresionó, porque yo decía, imagínense la incomodidad que tienen estos 2 siameses al estar pegados. Tienen que hacer todo juntos. Uno tiene que estar de acuerdo con lo que hace el otro, ¿no es cierto? Y utilizo yo esta ilustración cuando hablo a los matrimonios, porque es parecido, ¿no? Es decir, tenemos a la esposa tiene al esposo, y tenemos que ponernos de acuerdo todo el tiempo, ¿no es cierto? Siempre lo he dicho en la iglesia, si la esposa fuera un robotito que obedeciera las órdenes, todos seríamos muy felices. Pero no es así. Nuestras esposas no son robotitos, sino que piensan, hablan, deciden, cuestionan, se quejan. Entonces, vivir con una persona pegado, entonces me hace recordar a estos 2 siameses. Y la palabra que dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa palabra unirse en el hebreo es pegarse a su mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará a su mujer. La Biblia dice que la salvación por gracia la obtienen las personas que se han pegado a Cristo. Y cuando yo me pego a Cristo, yo ya no puedo vivir mi vida como me da la gana. He recibido por gracia el regalo de la salvación, pero también me he pegado a Él. Y entonces ya no me va a dejar hacer lo que me da la gana, porque ahora estamos pegados. Y por eso es que el creyente auténtico, el creyente que se ha pegado a Cristo, va a vivir una vida de transformación. Si no hay transformación, no ha habido conversión. Si no ha habido conversión, tampoco hay salvación. Entonces, la transformación de mi vida no me da la salvación. Las buenas obras que yo haga no me dan la salvación. El hecho de comportarme correctamente no me gana el cielo, sino que he ganado el cielo por pegarme a Cristo. He ganado al cielo porque la obra de Cristo en la cruz se aplicó a mi corazón. Y por esa razón, por haberme pegado a Cristo, es que hago buenas obras, busco la santidad, busco honrar a Dios. No para ganarme al cielo, sino porque ya me gané el cielo. Muy claro, pastor, gracias, muy amable. Muy bien. Pero el problema es que las personas, la mayoría de las personas piensan que no necesitan de Jesús porque no están conscientes de su condición de pecado. Correcto. Ellos piensan que son buenos y que por eso se lo merecen todo. Entonces, es difícil hacerles entender de que, aunque hagan buenas obras, nunca van a poder llegar a la altura de poder ganarse un lugar en el cielo. Entonces, es tan difícil hacerlos llegar al arrepentimiento. Porque ellos piensan que no están haciendo, pues, cosas malas.
Hay dos cosas o dos respuestas que te voy a dar. La primera, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Es decir, antes de que una persona pueda entender su situación, el Espíritu Santo tiene que trabajar en su corazón. Si tú le preguntas en el Día de la Madre a todas las madres si las madres son buenas, creo que casi ninguna te va a decir ha sido mala madre, ¿no? Todas son buenas madres, pero en realidad han sido buenas. Si tú le preguntas a los padres, todos los padres creen que son buenos, pero en realidad han sido buenos. El mundo cree que es bueno y es interesante porque creemos que somos buenos porque nos comparamos con los peores. Por ejemplo, yo soy bueno porque no soy como Hitler. Entonces tomamos como ejemplo a un extremo malo para sentirnos bien. Pero en realidad, si me comparo con otra gente que son mucho mejores que yo, termino siendo malo. O sea, ¿qué determina qué es bueno? ¿Quién es bueno? ¿No? Entonces, solamente el Espíritu Santo puede tocar nuestro corazón. La segunda cosa, que es un método que a mí me parece muy bueno, hay una asociación en Estados Unidos que cuando comparte del Señor utiliza este método. Le pregunta a la gente, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? La gente contesta, sí, claro. ¿Por qué? Porque soy bueno. Muy bien. Entonces le pregunto, ¿tú me has mentido alguna vez? Las personas contestan, bueno, sí. Bueno, ¿has mentido varias veces? Bueno, sí. ¿Cómo se llama a una persona que ha mentido varias veces? Se le llama mentiroso, ¿no? ¿Alguna vez te has robado el vuelto en alguna compra? ¿O has robado algo en un supermercado? ¿O te has robado algo de tu hermano o de tu hermana? La gente contesta, sí. ¿Lo has hecho una sola vez o lo has hecho varias veces? Bueno, varias veces. El que lo ha hecho varias veces, ¿cómo se llama? Ladrón. O sea que hasta ahora eres un mentiroso y eres un ladrón. Tercero, ¿alguna vez has codiciado algo que otro tenía y tú no? Bueno, sí. ¿Una sola vez o varias? Bueno, varias. ¿Cómo se llama el que ha codiciado varias veces? Codicioso. ¿Alguna vez has tenido malos pensamientos en cuanto a alguna chica? Porque la Biblia dice que basta con desearla en tu corazón para que hayas cometido adulterio. Y los chicos dicen, uff, bueno, sí. ¿Una vez o varias? Uff, un montón. Muy bien, hasta este momento eres un mentiroso, ladrón, codicioso y adúltero. ¿Mereces entrar al cielo? Y recién la gente hace clic, ¿no? Y entonces ahí les presentan el evangelio y le dicen, no podrás entrar nunca al cielo, a menos que pagues tus culpas. Y la gente pregunta, ¿y cómo puedo pagar por mis culpas? Bueno, con la condenación, con eso puedes pagar. Y él dice, pero yo no quiero condenarme. Entonces, la única opción que te queda es la muerte sustitutiva, que alguien muera en tu lugar. ¿Conoces a alguien que quiera morir en tu lugar? No, no conozco a nadie. Pues te presento a Jesucristo. Él está dispuesto a morir por ti. Y la verdad es que ya lo hizo. Murió por ti hace 2000 años. Es una forma muy bonita de evangelizar y muy efectiva. Entonces, utilizar los 10 mandamientos para confrontar, digamos, a las personas. Pero lo que dices es cierto. Solamente el Espíritu Santo que toca el corazón puede convencer a la gente de su pecado. Si no, imposible. Por eso Perdón, debemos...
orar e interceder por ellos, ¿no? Fanny ha levantado su mano. No sé si tengan una pregunta. Fanny, hazme la pregunta. No es pregunta, sino más bien una, no sé cómo se llama, pero para mí yo siempre he puesto y dicho que si todos mereciéramos el cielo, entonces no tiene sentido que Jesucristo haya muerto, haya sufrido, haya venido a predicar, haya traído la palabra de Dios, todo lo que pasó, si todos tenemos la libertad de entrar como quisiéramos. Correcto, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Pastor, una pregunta. Diga. ¿Me escucha? Sí. Ya, en Juan 14:12, versículo que has usado hace un rato, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A quién se refiere ahí ese versículo, por favor? Se refiere a nosotros. Nosotros haremos mayores obras que Jesús. En cierto sentido las estamos haciendo. Jesucristo predicó el Evangelio en un radio de 300 kilómetros. Nosotros predicamos el Evangelio en todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando la gente usa este texto, muchas veces la gente quiere decir como que vamos a hacer más milagros que él, o que vamos a ser capaces de caminar sobre el agua o cosas así. Y debemos recordar que hay atributos de Dios que son incomunicables. Es decir, cuando estudiemos los atributos de Dios, que lo vamos a estudiar, los atributos se dividen en dos grupos. Los atributos comunicables, que son los que Dios comunica a sus criaturas, y los atributos que son incomunicables, los que les pertenecen exclusivamente a Dios. Por ejemplo, atributos comunicables, los que Dios transmite a sus hijos: amor, justicia, verdad, ¿no es cierto? Luz. Esos atributos nosotros los recibimos de parte de Dios como una extensión de Él por estar en contacto con Él. Atributos incomunicables, lo que solo le pertenece a Dios y que nunca se los transmite a sus criaturas porque solamente son de Él. Por ejemplo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que está en todos lados. Entonces, cuando la Biblia menciona que haremos las obras de Dios, no quiere decir que nos vamos a convertir en Dios para, como Cristo hacía, sanar a todos los enfermos, caminar sobre el agua o parar tempestades. Lo que está diciendo es que la fe que nosotros pongamos en el Señor va a ser tan poderosa que que van a ocurrir grandes cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, la evangelización. Ya la evangelización ha alcanzado lugares que la evangelización de Cristo no alcanzó. Cristo se circunscribió a Galilea, Jerusalén, Judea, etcétera. Nosotros hemos hecho más allá que eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas almas se entregaron a Cristo durante su ministerio? Pues en estos 2000 años, pues muchos millones de personas se han entregado a Cristo. En otras palabras, hemos hecho mucho más de lo que Él hizo durante sus 3 años de ministerio. A eso se refiere ese texto. ¿Claro? ¿Respondí? Sí, pastor, gracias. Excelente. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Listo. Vamos a terminar con una oración. Y luego le vamos a dar unas instrucciones. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por lo que vamos a aprender. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cada semana vamos a ir tocando estos temas, que son temas fundamentales, son temas básicos. Vamos a aprender, la próxima semana
vamos a tocar el tema, la fe y los efectos de la fe, ¿ya? Luego vamos a ir entrando a más temas como palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Vamos a entrar a temas como salvación, soterología. Vamos a entrar a temas que Dios, los atributos de Dios, cualidades de Dios. Vamos a hablar acerca de la Trinidad. Vamos a hablar acerca de Satanás, oración. O sea, vamos a todos estos temas desde una perspectiva como doctrina fundamental para tener la base para entender la palabra desde su base más básico, ¿no? Pregunta. Sí. Me están escribiendo personas que acostumbran entrar a los estudios el miércoles, que qué había pasado, que por qué no hay estudio. Entonces estoy diciendo que esto se va a pasar grabado. ¿Se va a colgar en Facebook también? Sí, lo vamos a colgar, pero justamente tanto en el Facebook como en el YouTube puse un video con el link para que puedan conectarse. Diles que ahí hay un link para que ellos puedan conectarse. El link que ustedes han usado el día de hoy es el mismo link que vamos a usar la próxima semana. Es decir, no voy a mandar uno nuevo, va a ser siempre el mismo. He programado para que todos los miércoles de este año a las 7:45 vamos a abrir la sala del chat para que ya puedan conectarse, y a las 8 en punto vamos a tener el estudio. La idea es que hasta las 9:30, desde las 8 hasta las 9:30, espero que no se hayan aburrido, vamos a tomar estos estudios, estas clases, y les recomiendo que sean disciplinados. Lucy está tomando, ¿has tomado lista de los que están presentes ahorita? Sí, pero hay uno que dice Samsung SMG 988B. Mario, no sé es quién. Mario. Ah, Mario. Mario. Todos los demás están ahí, ¿no? Pero salgo yo en la imagen. Sí, tú sales tu cara, sí, sí. Sí, pero tu nombre no, tu nombre sale como Samsung. Bueno, pero es Mario. Sansón, Mario Sansón. Sí, Sansón y Dalila. Muy bien. Listo. Que Ahora Dios les voy a bendiga. Lo voy a arreglar. Bueno, cuídense pues. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Adiós. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós, adiós. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.